Mis manos sostenían el teléfono mientras leía ese mensaje que había llegado como una piedra lanzada al agua tranquila de mi tarde. Lista de regalos de boda. Opciones para mamá. 5 opciones que me hicieron suspirar profundamente. Un auto nuevo último modelo. Un apartamento completamente amueblado como regalo inicial. Viaje de luna de miel a Europa para 3 parejas incluidas. Set completo de joyas de diamantes y esmeraldas. Muebles importados de diseñador para toda la casa nueva. Dejé el teléfono sobre la mesa de mi sala y observé mi hogar. Una casa cómoda, bien mantenida, con muebles que había elegido con cuidado a lo largo de los años. Nada ostentoso, pero todo funcional y acogedor. Las cortinas de la ventana principal filtraban la luz de la tarde, creando un ambiente cálido que siempre me había gustado. Luciana, mi hija de 32 años, había desarrollado un gusto por las cosas finas desde muy joven. Recuerdo cuando cumplió 15 años y me pidió una fiesta que costara más que 3 meses de mi salario en ese entonces. Yo trabajaba como supervisora en una empresa textil y, aunque ganaba bien, sus deseos siempre parecían expandirse más allá de cualquier presupuesto razonable. Ahora, comprometida con Lorenzo, un hombre que trabajaba en el sector financiero y que siempre llegaba a nuestras reuniones familiares hablando de inversiones y oportunidades de negocio, Luciana había encontrado a alguien que compartía su visión de lo que debería ser una vida exitosa. Lorenzo tenía esa forma de hablar que hacía que todo sonara como si fuera absolutamente necesario para el bienestar familiar. Una boda es una inversión en el futuro, había dicho la última vez que cenamos juntos. No es un gasto, es una declaración de principios. Las personas exitosas invierten en momentos que marcan la diferencia. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era Gustavo, mi hijo de 35 años, enviando un mensaje que decía: «Mamá, Luciana está muy emocionada con las opciones que te envió. Dice que cualquiera que elijas será perfecto porque viene de ti». Gustavo había perfeccionado el arte de decir las cosas correctas, sin comprometerse realmente. Trabajaba como ingeniero en una empresa multinacional y tenía esa capacidad de mantenerse diplomático en cualquier situación familiar. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua fresca. Mientras bebía, recordé la conversación que habíamos tenido hace un mes, cuando Luciana me había visitado para hablar de la boda. Había llegado con una carpeta llena de fotografías, catálogos y presupuestos. «Mamá, quiero que esta boda sea especial. No solo para Lorenzo y para mí, sino para toda la familia. Quiero que cuando las personas recuerden este día, piensen en lo hermoso que fue todo, en lo bien que lo hicimos». Sus ojos brillaban con esa emoción genuina que siempre tenía cuando hablaba de sus proyectos. Yo había asentido, escuchando mientras me explicaba cada detalle. La iglesia que habían elegido, el salón de recepciones, el menú de 7 tiempos, las flores importadas, la orquesta de 12 músicos. Todo sonaba hermoso, elaborado, perfectamente planificado. Y por supuesto, había continuado: «Queremos que sepas que valoramos todo lo que has hecho por nosotros a lo largo de los años. Por eso pensamos que sería lindo si pudieras contribuir con algo especial. Algo que realmente marque la diferencia y que nos ayude a empezar esta nueva etapa de la mejor manera». En ese momento había sonado razonable. Una madre contribuyendo al momento más importante en la vida de su hija. Había imaginado tal vez ayudar con el vestido, o con parte de la recepción, o quizás un regalo significativo para su nueva casa. Pero esta lista era diferente. Cada opción era una declaración por sí misma. No se trataba de contribuir, se trataba de financiar completamente aspectos enormes de su nueva vida. Volví a la sala y tomé el teléfono nuevamente. Leí cada opción otra vez, tratando de entender no solo lo que me estaban pidiendo, sino cómo había llegado nuestra relación a este punto donde recibía demandas disfrazadas de opciones. Durante todos estos años, había sido la madre que siempre encontraba la manera de ayudar. Cuando Gustavo necesitó el préstamo para su maestría, yo refinancié mi casa. Cuando Luciana perdió su trabajo hace 2 años, yo cubrí sus gastos durante 6 meses sin quejarme. Cuando ambos necesitaron ayuda con sus divorcios anteriores, yo pagué los abogados y nunca mencioné el tema del reembolso. No lo hacía por obligación, sino porque genuinamente quería que ellos tuvieran las mejores oportunidades en la vida. Había crecido en una familia donde el dinero siempre fue escaso, y cuando finalmente logré estabilidad económica, mi mayor satisfacción era poder darles a mis hijos lo que yo nunca había tenido. Pero mirando esta lista, algo se había movido dentro de mi pecho.
Una pequeña piedra de incomodidad que no había estado ahí antes. No era solo el monto de las opciones, sino la manera en que habían llegado a mí. Un mensaje de texto. Una lista. Sin conversación, sin explicación, sin siquiera preguntarme cómo estaba. Como si después de 40 años de ser su madre, mi único valor fuera mi capacidad de resolver sus necesidades financieras. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, recordando cómo había llegado hasta este punto. Mi mente navegaba por décadas de pequeños momentos que ahora, unidos, formaban un patrón que nunca había querido ver. Recordé cuando Luciana tenía 16 años y me dijo que todas sus amigas tenían celulares de última generación. Mamá, es que me da vergüenza sacar mi teléfono viejo cuando estoy con ellas. Se ríen de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas esa tarde. Yo trabajé horas extra durante 2 meses para comprarle el modelo que quería. Gustavo había sido más sutil. Nunca pedía directamente, pero mencionaba casualmente sus dificultades. Mamá, no sé cómo voy a hacer para pagar la renta este mes. Mi jefe dice que tal vez me asciendan pronto, pero mientras tanto. Y yo, sin que él me lo pidiera explícitamente, transfería dinero a su cuenta. A la mañana siguiente, mientras desayunaba mi café solo como todas las mañanas, el teléfono sonó. Era Luciana. Buenos días, mamá. ¿Ya tuviste tiempo de pensar en la lista? Su voz sonaba alegre, pero había una urgencia apenas disimulada. Buenos días, hija. Sí, la vi ayer. ¿Y qué piensas? Lorenzo y yo estuvimos conversando anoche y cualquiera de las opciones sería increíble. Aunque, te digo la verdad, el apartamento sería realmente útil porque así podríamos empezar nuestra vida matrimonial sin la presión de una hipoteca. Me quedé en silencio por un momento, removiendo mi café lentamente. Luciana, me parece que necesitamos hablar de esto en persona. Ay, mamá, no hay mucho que hablar. Solo necesito saber cuál prefieres para poder coordinar todo. El organizador de bodas me está presionando para confirmar los detalles finales. Hija, estas opciones son bastante significativas. Por supuesto que son significativas. Es mi boda, mamá. Es el día más importante de mi vida. No voy a conformarme con algo mediocre cuando sé que podemos hacerlo increíble. Hubo una pausa. Podía escuchar a Lorenzo hablando en el fondo, pero no distinguía las palabras. Mira, mamá, continuó Luciana. Lorenzo me dice que si prefieres, podemos ir a tu casa esta tarde para explicarte mejor cada opción. Él tiene muy buen ojo para estas cosas y puede ayudarte a entender cuál sería la mejor inversión. La palabra inversión se quedó flotando en el aire después de que colgamos. Como si mi contribución a su boda fuera una transacción comercial que debía evaluarse en términos de retorno económico. Esa tarde, efectivamente, llegaron los dos. Lorenzo vestía uno de esos trajes que gritaban éxito empresarial, y Luciana llevaba un vestido que reconocí como nuevo y costoso. Se sentaron en mi sala como si estuvieran presentando un proyecto empresarial. Señora Lidia, comenzó Lorenzo con esa sonrisa que había perfeccionado para sus reuniones de trabajo, quiero que sepa que apreciamos enormemente lo que está dispuesta a hacer por nosotros. Es realmente generoso de su parte. Mamá, interrumpió Luciana, traje algunas fotos para que veas exactamente lo que estamos considerando. Sacó su teléfono y comenzó a mostrarme imágenes. Mira este apartamento. Está en el barrio más exclusivo de la ciudad, tiene 2 habitaciones, balcón con vista al parque, y viene completamente amueblado con muebles de diseñador. Las fotos eran hermosas. Un apartamento luminoso, moderno, con acabados impecables. Y este auto, continuó, deslizando hacia otra imagen, es exactamente lo que Lorenzo necesita para su trabajo. Sus clientes esperan cierto nivel de presentación. Lorenzo asintió seriamente. En mi rubro, la imagen es crucial. Los clientes toman decisiones basándose en la confianza, y la confianza se construye también a través de lo que proyectas visualmente. Siguieron mostrándome las otras opciones. Las joyas, para que Luciana tenga algo elegante para las cenas de negocios, los muebles, una inversión que durará décadas, el viaje, es importante que tengamos una luna de miel memorable que podamos recordar toda la vida. Mientras hablaban, yo los observaba. Luciana tenía esa energía nerviosa de quien ha planeado cada palabra de su presentación.
Lorenzo mantenía esa sonrisa profesional que probablemente usaba con sus clientes. Ambos me miraban con expectativa, esperando que yo eligiera cuál de mis ahorros gastaría en su felicidad. Es una decisión importante, dije finalmente. Por supuesto, respondió Lorenzo. Por eso queremos asegurarnos de que entienda completamente cada opción y cuál le daría más satisfacción a usted como madre. Más satisfacción a mí. Como si estar financiando su estilo de vida fuera algo que debería hacerme feliz por definición. Mamá, dijo Luciana, tomando mi mano, sé que es mucho dinero. Pero piénsalo de esta manera. Has trabajado toda tu vida, has sido tan sacrificada, y ahora tienes la oportunidad de hacer algo realmente especial por tu hija en el momento más importante de su vida. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Además, no es como si fuera dinero perdido. Si eliges el apartamento, por ejemplo, es una inversión inmobiliaria. Si eliges las joyas, son piezas que pueden pasar de generación en generación. Todo tiene valor a largo plazo. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Y por supuesto, señora Lidia, usted siempre será bienvenida a disfrutar de lo que decida regalarnos. Si elige el apartamento, tendrá una llave. Si elige el auto, podremos llevarla a donde necesite ir. Si elige el viaje, estamos considerando invitarla a acompañarnos en parte del recorrido. Se quedaron otras 2 horas, refinando cada argumento, respondiendo cada objeción antes de que yo la expresara. Tenían respuesta para todo, justificación para cada gasto, explicación para cada necesidad. Cuando finalmente se fueron, me quedé sentada en mi sala, rodeada del silencio que habían dejado. En la mesa de centro estaban las fotos que Luciana había impreso para mí, cada una representando una de las opciones de la lista. Por primera vez en décadas, me pregunté cuándo había sido la última vez que mis hijos me habían visitado sin necesitar algo de mí. Los siguientes días pasaron en una extraña quietud. No llamé a Luciana, no envié mensajes, no tomé ninguna decisión sobre la lista. Por primera vez en años, dejé que el silencio se extendiera entre nosotros sin sentir la urgencia de llenarlo con mi disponibilidad incondicional. El martes por la mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín, llegó Gustavo sin avisar. Lo vi estacionar su auto y caminar hacia la puerta con esa expresión que conocía bien, la del hijo que viene a arreglar un problema que no es suyo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Me dio un beso en la mejilla y se sentó en el sillón de siempre. Bien, hijo. Café. Claro. Se quedó en silencio mientras yo preparaba 2 tazas, pero podía sentir su impaciencia llenando la habitación. Mamá, comenzó cuando me senté frente a él. Luciana está un poco preocupada. Dice que no has respondido sobre la lista de regalos. No sabía que tenía un plazo límite. Gustavo se removió incómodo en su asiento. No es que tengas un plazo, pero ya sabes cómo es ella cuando algo le importa mucho. Se pone ansiosa. ¿Y tú qué opinas de la lista, Gustavo? Mi pregunta lo tomó por sorpresa. Normalmente yo no pedía su opinión sobre las decisiones que involucraban a Luciana. Bueno, son opciones importantes. Pero Luciana siempre ha tenido gustos refinados, y Lorenzo parece ser un buen hombre. Si tienen la oportunidad de empezar bien su matrimonio, ¿tú contribuirías con algo así para la boda? Se quedó callado por un momento largo. Mamá, mi situación económica es diferente. Tengo la hipoteca, los gastos de mis hijos, ya sabes. Ya veo. Pero tú siempre has sido más generosa con estos temas. Y creo que Luciana cuenta con eso. Cuenta con eso. Como si mi generosidad fuera un servicio garantizado que mis hijos podían incluir en sus presupuestos personales. Gustavo, ¿cuándo fue la última vez que Luciana me preguntó cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? Bueno, ella siempre pregunta. No me refiero a un saludo de cortesía. Me refiero a una conversación real sobre mi vida, mis sentimientos, mis preocupaciones. Gustavo bebió su café lentamente, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Mamá, creo que tal vez estás siendo un poco sensible. Luciana te ama, todos te amamos. Solo que estamos en etapas de la vida donde tenemos muchas responsabilidades. Y yo no tengo responsabilidades. Por supuesto que sí, pero tú estás en una etapa diferente. Más tranquila. Nosotros estamos construyendo nuestras carreras, nuestras familias.
Me levanté y caminé hacia la ventana. En el jardín, mis rosas estaban floreciendo hermosamente. Las había plantado yo misma hace 5 años, después de que su padre muriera. Nadie había notado las flores cuando florecieron por primera vez. Gustavo, cuando tu padre murió, ¿recuerdas quién organizó el funeral? Tú, mamá. ¿Recuerdas quién se encargó de todos los trámites legales, de las deudas, de vender el negocio? Tú. ¿Recuerdas quién pagó los estudios universitarios de ambos, y luego sus primeros apartamentos, y luego sus divorcios? Mamá, ¿a dónde quieres llegar? Me volteé para mirarlo. Quiero llegar a que durante 40 años he estado en la etapa de construir las vidas de otras personas. Primero la tuya y la de tu hermana, luego las de sus parejas, luego las de sus proyectos. ¿Cuándo es mi turno de estar en una etapa importante? Gustavo se veía genuinamente confundido. Pero mamá, tú ya construiste tu vida. Tienes tu casa, tienes estabilidad, tienes hijos que te aman. Tengo hijos que me necesitan. Es diferente. Se hizo un silencio incómodo. Gustavo terminó su café y puso la taza sobre la mesa con cuidado. Mira, mamá, no sé qué está pasando, pero creo que tal vez necesitas hablar con alguien. A veces, después de cierta edad, las personas se vuelven un poco resentidas sin razón aparente. Resentidas sin razón aparente. Como si 4 décadas de dar sin recibir fueran una razón insuficiente para cualquier tipo de reflexión. Gustavo, dile a tu hermana que estoy pensando en su lista. ¿Cuándo tendrás una respuesta? Cuando la tenga. Después de que se fue, me quedé sentada en mi cocina, mirando las 2 tazas vacías. Una conversación de 30 minutos con mi hijo, y ni una sola pregunta sobre mi salud, mis planes, mis sentimientos. Todo había girado alrededor de cumplir las expectativas de Luciana. Esa noche, mientras cenaba sola como casi todas las noches desde que enviudé, recordé una conversación que había tenido con mi vecina Hilda la semana anterior. Hilda tenía 73 años y vivía sola desde que sus hijos se mudaron al extranjero. Lidia me había dicho mientras tomábamos té en su jardín: ¿no te parece extraño que nuestros hijos piensen que porque somos mayores, ya no tenemos vida propia? Como si después de los 60 nos convirtiéramos en recursos disponibles para sus proyectos. En ese momento había reído y le había dicho que no fuera exagerada. Ahora, recordando esa conversación, me daba cuenta de que Hilda había visto algo que yo había estado negándome a reconocer. El jueves por la mañana, el teléfono sonó muy temprano. Era Luciana, y su voz tenía esa tensión apenas controlada que aparecía cuando las cosas no iban según sus planes. Mamá, el organizador de la boda me está pidiendo confirmaciones. Necesito saber qué decidiste para poder coordinar todo. Buenos días, Luciana. Sí, buenos días. Entonces, ya sabes cuál opción prefieres. Me senté en mi cama, aún en pijama, y por primera vez en años, no sentí esa urgencia automática de resolver el problema de mi hija inmediatamente. Luciana, tú sabes cuáles son mis planes para este año. ¿Tus planes? ¿Qué planes? Exactamente. Hubo una pausa confundida del otro lado de la línea. Mamá, no entiendo. Estamos hablando de mi boda. ¿Qué tienen que ver tus planes con mi lista de regalos? Tienes razón, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No tienen nada que ver. Entonces, ¿cuál eliges? Ninguna. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. Perdón. Que no voy a elegir ninguna opción de tu lista, hija. ¿Estás bromeando? No. Mamá, no puedes hacer esto. Ya le dije a Lorenzo que mi madre iba a contribuir con algo importante. Ya hicimos planes basándonos en tu ayuda. Hicieron planes basándose en mi dinero, no en mi ayuda. Son cosas diferentes. Es lo mismo. No, no es lo mismo. La conversación que siguió duró 20 minutos. Luciana pasó por varias etapas: sorpresa, indignación, súplica, manipulación emocional y finalmente, amenaza. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión, entonces supongo que tendremos que hacer la boda sin ti. Y colgó. Me quedé sentada en mi cama, sosteniendo el teléfono silencioso, y por primera vez en décadas,
no corrí a llamar para arreglar las cosas. El silencio que siguió a esa llamada fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. No era el silencio vacío de la soledad, sino algo más denso, más significativo. Era el silencio de una decisión tomada, de una línea cruzada, de un antes y un después. Durante los siguientes 3 días, ninguno de mis hijos se comunicó conmigo. Era la primera vez en décadas que pasaba tanto tiempo sin recibir llamadas, mensajes o visitas pidiendo algo. Al principio me sentía ansiosa, con esa urgencia familiar de arreglar las cosas, de suavizar los conflictos, de volver a ser la madre que siempre decía sí. Pero algo había cambiado dentro de mí después de esa conversación con Luciana. Cada vez que sentía el impulso de llamarla para disculparme, recordaba sus palabras finales: «Tendremos que hacer la boda sin ti». Como si mi presencia en su vida fuera condicional a mi capacidad de financiar sus sueños. El domingo por la mañana, mientras tomaba café en mi jardín, vi a Hilda regando sus plantas del otro lado de la cerca. «Buenos días, Lidia. Te ves diferente». ¿Diferente cómo? No sabría explicarlo. Más presente. Como si hubieras estado dormida y acabaras de despertar. Nos quedamos conversando por encima de la cerca durante 1 hora. Le conté sobre la lista de Luciana, sobre la llamada, sobre mi decisión. «¿Y cómo te sientes?», me preguntó. Confundida, triste, pero también aliviada. Hilda asintió con comprensión. Cuando mis hijos se mudaron a Australia, al principio pensé que me moriría de tristeza. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que por primera vez en 30 años, mis decisiones eran solo mías. Mi dinero era mío. Mi tiempo era mío. ¿No te sientes culpable? Al principio sí. Pero luego entendí que sentirse culpable por no ser un cajero automático emocional es absurdo. El amor real no viene con facturas, Lidia. Esa tarde, mientras organizaba papeles en mi escritorio, encontré un estado de cuenta bancario de 6 meses atrás. Las transferencias a Gustavo y Luciana sumaban más de lo que yo gastaba en mí misma durante 3 meses completos. Depósitos para emergencias que nunca se devolvían, préstamos que se convertían silenciosamente en regalos, contribuciones para proyectos que siempre necesitaban un poco más de financiamiento. Tomé una decisión que habría sido impensable una semana antes. Llamé al banco y solicité que cancelaran todas las transferencias automáticas y accesos que mis hijos tenían a mis cuentas. ¿Está segura, señora Saucedo?, preguntó la ejecutiva. Estas autorizaciones han estado activas durante varios años. Completamente segura. El lunes por la mañana recibí la primera reacción. Gustavo me llamó, y su voz tenía una urgencia que no había escuchado antes. «Mamá, intenté usar mi tarjeta de emergencia y dice que está cancelada». «Así es». «¿Por qué? ¿Hay algún problema con el banco?» «No hay ningún problema con el banco, Gustavo». Hubo una pausa larga. «Mamá, cancelaste mi acceso a tu cuenta». «Sí». «¿Por qué harías algo así?» «Porque es mi dinero, hijo». «Pero es para emergencias. Siempre hemos tenido este arreglo». «¿Cuándo fue la última vez que me consultaste antes de usar esa tarjeta?» Otro silencio incómodo. «Mamá, no entiendo qué está pasando contigo. Primero el tema con Luciana, ahora esto. ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente bien. Por primera vez en años, estoy tomando decisiones conscientes sobre mi propia vida. Pero nosotros somos tu familia. Se supone que las familias se apoyan mutuamente». «Tienes razón. Se supone que es mutuo». Gustavo se quedó callado por un momento. «Esto es por la discusión con Luciana. Esto es por 40 años de discusiones como la de Luciana». «Mamá, creo que estás exagerando. Todos los padres ayudan a sus hijos. Ayudar es una cosa. Ser utilizada es otra. Nadie te está utilizando». «Gustavo, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar dinero?» La pregunta flotó en el aire sin respuesta. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis planes, mis sueños, mis preocupaciones?» «Mamá, tú nunca dices que necesitas algo». «Porque ustedes nunca preguntaron». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente,
pero no de miedo o ansiedad. Era la adrenalina de finalmente decir verdades que había estado guardando durante décadas. Esa tarde, mientras preparaba la cena solo para mí, sonó el timbre. Era Lorenzo, vestido con uno de sus trajes perfectos, pero su expresión no tenía nada de la confianza empresarial que normalmente proyectaba. «Señora Lidia, ¿podemos hablar?». Lo invité a pasar y le ofrecí café, pero él declinó educadamente. Luciana me contó sobre su conversación. Quería venir a ver si podíamos encontrar una solución que funcione para todos. Una solución. Bueno, entiendo que tal vez las opciones de la lista eran un poco ambiciosas, pero seguramente podemos llegar a un arreglo más razonable. Me senté frente a él, observando cómo sus ojos evaluaban mi sala, probablemente calculando el valor de mis muebles, mi casa, mis posesiones. «Lorenzo, ¿tú contribuirías económicamente a la boda de tu hermana?». «Yo no tengo hermana, pero si la tuviera». «¿Tienes hermanos?». «Bueno, sí, pero mi situación es diferente. Estoy empezando mi carrera, tengo deudas estudiantiles». «Entiendo. Entonces solo yo tengo la obligación de financiar tu boda». «No es una obligación, señora Lidia. Es una oportunidad de participar en un momento importante de la vida de su hija». «¿Y si yo no quiero participar de esa manera?». Lorenzo se inclinó hacia adelante, adoptando la postura que probablemente usaba en sus negociaciones. «Señora Lidia, con todo respeto, creo que no se da cuenta del impacto que su decisión está teniendo en Luciana. Ella está devastada. Ha estado planeando esta boda durante meses, y parte de esos planes incluían su contribución. Planes que hicieron sin consultarme. Pero basándose en un patrón histórico. Usted siempre ha apoyado a sus hijos en momentos importantes. Y ese patrón histórico me convierte en responsable de financiar su futuro para siempre». Lorenzo cambió de estrategia. «Mire, sé que las cantidades pueden parecer altas, pero piénselo como una inversión en la felicidad de su hija. Además, no es como si fuera dinero perdido. Si elige el apartamento, por ejemplo, es una propiedad que se revalorizará. Si elige las joyas, son piezas que mantendrán su valor». «Lorenzo, ¿tú amas a mi hija?». La pregunta lo tomó completamente desprevenido. «Por supuesto que la amo». «Entonces cásate con ella sin mi dinero». «No es tan simple». «Es exactamente así de simple». Se quedó otros 20 minutos, refinando argumentos, apelando a mi sentido maternal, sugiriendo compromisos. Pero por primera vez en años, yo no estaba negociando. Había tomado una decisión, y esa decisión no estaba a la venta. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sala, rodeada de un silencio que ya no me asustaba. Afuera, el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores que hacía años no me detenía a observar. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. Los días que siguieron transcurrieron en una calma extraña pero liberadora. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba constantemente con solicitudes disfrazadas de conversaciones familiares. No había transferencias urgentes que hacer, no había crisis financieras que resolver, no había proyectos de mis hijos que requirieran mi participación económica inmediata. El miércoles por la mañana, mientras disfrutaba mi café sin interrupciones, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Llamé a mi médico para programar todos los chequeos que había cancelado porque los niños necesitaban algo urgente ese día. «Señora Saucedo», me dijo la recepcionista, «puedo darle cita para la próxima semana. ¿Le conviene el martes a las 10? «Perfecto». Y por primera vez en años, no tuve que consultar el calendario de emergencias familiares antes de confirmar una cita médica. Esa tarde, mientras organizaba papeles en mi estudio, encontré una carpeta que no había abierto en mucho tiempo. Contenía documentos sobre un curso de pintura que había querido tomar hace 3 años. Lo había investigado todo: horarios, costo, materiales necesarios. Pero justo cuando iba a inscribirme, Gustavo había necesitado ayuda con el depósito de su nuevo apartamento. Tomé el folleto amarillento y llamé al centro cultural. ¿Aún ofrecen clases de pintura para principiantes? Por supuesto, señora. El próximo ciclo comienza el lunes. ¿Le interesa inscribirse? Sí, me interesa mucho. Mientras anotaba los detalles,
Sentí una emoción que había olvidado, la anticipación de hacer algo únicamente para mí, sin justificarlo en términos de su utilidad para otros. El jueves recibí una llamada inesperada. Era Antonia, la hermana menor de mi difunto esposo, que vivía en otra ciudad. Lidia, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Antonia, qué sorpresa. Estoy bien, muy bien en realidad. Me alegra escucharte tan animada. Te llamo porque estoy organizando un viaje a las montañas con algunas amigas el próximo mes. Un retiro de wellness, yoga, caminatas. ¿Te interesaría acompañarnos? Hace un mes habría declinado automáticamente. No puedo, los niños podrían necesitarme. Pero ahora, la idea me sonaba tentadora. Cuéntame más detalles. Hablamos durante una hora sobre el retiro, sobre nuestras vidas, sobre planes que habíamos postergado. Antonia me contó que después de divorciarse había empezado a viajar sola y había descubierto una versión de sí misma que no conocía. Es increíble lo que pasa cuando dejas de definirte únicamente por tu relación con otras personas, me dijo. De repente tienes gustos propios, opiniones propias, tiempo propio. El viernes por la noche, mientras cenaba tranquilamente en mi terraza, llegó Luciana. No había llamado antes. Simplemente apareció en mi puerta. Sus ojos estaban rojos y tenía esa expresión de determinación mezclada con desesperación que recordaba de sus rabietas adolescentes. Mamá, necesitamos hablar. La invité a sentarse, pero ella prefirió quedarse de pie, paseando por mi sala como un animal enjaulado. Esto se está saliendo de control, comenzó. Gustavo me contó que cancelaste sus tarjetas de emergencia. Lorenzo está preocupado por mi estado emocional. Y yo no entiendo qué está pasando contigo. ¿Qué crees que está pasando? Creo que estás teniendo algún tipo de crisis. Tal vez necesitas hablar con alguien, un profesional. Me recosté en mi sillón, observándola. Una crisis porque decidí no financiar tu boda. No es solo eso. Es todo. Tu actitud, tus decisiones, esta frialdad nueva que tienes. Frialdad. Sí, frialdad. Antes eras cariñosa, comprensiva, siempre dispuesta a ayudar. Ahora pareces una persona diferente. Tal vez soy la misma persona que siempre fui, pero ahora con límites. Luciana se detuvo en seco. ¿Límites? Con tu propia familia. Especialmente con mi propia familia. Se sentó frente a mí, y por un momento vi a la niña que había sido, confundida y asustada cuando las cosas no salían según sus expectativas. Mamá, no entiendes. Esta boda es importante para mí. No es solo una fiesta, es mi futuro. Lorenzo tiene planes grandes para nosotros, pero necesitamos empezar bien. Necesitamos que la gente nos tome en serio. Y para eso necesitan mi dinero. Necesitamos tu apoyo. ¿No es eso lo que hacen las madres? Apoyar a sus hijos en momentos importantes. Luciana, tú sabes cuánto dinero he gastado en momentos importantes, tuyos y de tu hermano durante los últimos 20 años. No llevamos cuentas en la familia, mamá. Tal vez deberíamos. Me levanté y fui a mi escritorio. Saqué una carpeta que había estado organizando durante los últimos días. Tu universidad, $60,000. Tu primera boda, $25,000. Tu divorcio, $8,000 en abogados. El depósito de tu apartamento cuando perdiste el trabajo, $15,000. Tu auto actual, $30,000. Continúo. Luciana me miraba con la boca abierta. Y eso sin contar las emergencias mensuales, las cenas que yo pago, los regalos para tus amigos que compro porque no puedes quedar mal, punto. Mamá, yo nunca te pedí que llevaras cuentas. No te pedí que las llevara, pero las llevé porque alguien tenía que hacerlo. Esos no fueron préstamos, fueron regalos, fueron gestos de amor. ¿Y cuándo fue la última vez que tú me hiciste un gesto de amor que no involucrara mi dinero? La pregunta la dejó sin palabras por unos segundos. Yo te llamo, te visito. Me llamas cuando necesitas algo. Me visitas cuando necesitas algo. Eso no es cierto. Luciana, ¿cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar sin pedirme dinero después? Silencio.
¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento yo? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me compraste un regalo que no fuera para el Día de la Madre o mi cumpleaños? Se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer mientras se cubría la cara con las manos. Mamá, yo te amo. De verdad te amo. Yo también te amo, hija. Pero amar no significa financiar todos tus sueños. Pero siempre lo habías hecho. Y ese fue mi error. Se quedó llorando durante varios minutos. Yo me senté a su lado y le acaricié el cabello como cuando era niña. Mamá, dijo finalmente, ¿qué voy a hacer? Ya prometí a Lorenzo que tendrías algo especial para nosotros. Ya hice planes. Luciana, ¿tú realmente amas a Lorenzo? Por supuesto que sí. Entonces cásate con él. Hagan una boda hermosa con su propio dinero. Construyan su vida paso a paso, como hacen todas las parejas. Pero no será igual. Será mejor. Será suyo. Se quedó otros 30 minutos, alternando entre súplicas, argumentos y momentos de reflexión silenciosa. Cuando finalmente se fue, no se había llevado el dinero que había venido a buscar, pero tal vez se había llevado algo más importante, la primera conversación honesta que habíamos tenido en años. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me sentí agotada pero extrañamente satisfecha. Por primera vez en décadas, había puesto mis propias necesidades emocionales al mismo nivel que las de mis hijos. Y el mundo no se había acabado. El fin de semana llegó con una tranquilidad que no había experimentado en años. No había planes familiares que coordinar, no había emergencias que resolver, no había compromisos financieros que cumplir. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. El sábado por la mañana, mientras desayunaba en mi terraza, vi a Hilda podando sus rosales. Me acerqué a la cerca que separaba nuestros jardines. Buenos días, Hilda. Tus rosas se ven hermosas. Gracias, querida. ¿Sabes? Ayer me encontré con Gustavo en el supermercado. Me tensé ligeramente. ¿Y cómo estuvo esa conversación? Interesante. Me preguntó si yo pensaba que tú estabas pasando por algo difícil. Le dije que al contrario, que te veía más animada que nunca. Sonreí. ¿Y qué dijo él? Se veía confundido. Como si no pudiera entender que una madre pudiera estar feliz sin estar constantemente resolviendo los problemas de sus hijos. Pasamos la mañana conversando sobre jardinería, libros, viajes que queríamos hacer. Era refrescante tener una conversación que no girara alrededor de las necesidades de otras personas. Lidia, me dijo Hilda antes de que me fuera, ¿te has dado cuenta de que cuando hablas ahora, tu voz suena diferente? ¿Diferente cómo? Más firme. Más tuya. Como si hubieras estado susurrando durante años y finalmente hubieras encontrado tu volumen normal. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo, limpiar el cuarto que había sido de los niños cuando eran pequeños. Durante años lo había mantenido como un santuario de su infancia, lleno de cosas que ellos habían dejado atrás pero que yo no me atrevía a tocar. Mientras empacaba libros viejos, juguetes rotos y ropa que ya no les quedaba, encontré una caja con mis propias cosas. Cosas que había guardado cuando me convertí en madre y que había olvidado completamente. Mis libros de poesía, cuadernos de dibujo, cartas de amigas que había perdido de vista porque no tenía tiempo para mantener amistades. En el fondo de la caja encontré algo que me hizo detenerme, un folleto de un programa de intercambio cultural que había querido hacer a los 30 años. Había estado a punto de aplicar cuando descubrí que estaba embarazada de Gustavo. Guardé el folleto para más adelante, y ese más adelante nunca llegó. Ahora, 39 años después, lo sostuve en mis manos y me pregunté cuántos sueños había archivado en cajas polvorientas. El domingo por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Lorenzo, y su voz tenía una urgencia que no había escuchado antes. Señora Lidia, necesito hablar con usted urgentemente. ¿Qué pasa, Lorenzo? Prefiero hablar en persona. ¿Puedo visitarla esta tarde? Llegó a las 3, pero esta vez no venía solo. Luciana estaba con él, y ambos tenían esa expresión seria de personas que han ensayado una conversación importante. Señora Lidia, comenzó Lorenzo después de sentarse, venimos a hacerle una propuesta. Los escucho.
Hemos estado pensando en su situación económica, continuó, intercambiando una mirada con Luciana. Y creemos que tal vez está preocupada por su futuro financiero. Es entendible a su edad. Luciana tomó la palabra. Mamá, Lorenzo y yo hemos estado investigando opciones de inversión. Si nos ayudas con la boda, podemos garantizarte un retorno del 20% anual sobre lo que inviertas. Me recosté en mi sillón, fascinada por la creatividad de su nueva estrategia. Un retorno del 20%. Exacto, dijo Lorenzo con entusiasmo. Tengo conexiones en el sector inmobiliario. Podemos tomar su contribución y multiplicarla en inversiones seguras. Y de esa manera, añadió Luciana, no solo estarías ayudando con la boda, sino asegurando tu propio futuro. ¿Y si las inversiones no resultan como esperan? Eso es imposible, respondió Lorenzo con esa confianza que había perfeccionado para sus presentaciones. Tengo experiencia en estos temas. Conozco el mercado. Lorenzo, tú tienes propiedades. Bueno, no actualmente, pero tienes inversiones que te estén dando 20% anual. Mi situación es diferente. Estoy empezando mi carrera. Pero quieres manejar mis inversiones. Luciana intervino rápidamente. Mamá, esto es una oportunidad para todos. Nosotros obtenemos la ayuda que necesitamos, y tú obtienes seguridad financiera para el futuro. ¿Y si yo no quiero esa oportunidad? Se miraron entre ellos. Claramente no habían anticipado esa respuesta. Señora Lidia, dijo Lorenzo, adoptando un tono más serio, creo que no se da cuenta de lo que está rechazando. Esta es una oportunidad de ser parte del éxito de su hija. ¿Y si prefiero mi propio éxito? ¿Su propio éxito?, preguntó Luciana. Mamá, tú ya tienes todo lo que necesitas. ¿Según quién? Según, bueno, tienes tu casa, tu pensión, no tienes gastos mayores. Y eso significa que ya no tengo derecho a soñar. Luciana se veía genuinamente confundida. ¿Soñar con qué? Ese es exactamente el problema, hija. Ninguno de ustedes se ha molestado en preguntármelo. Lorenzo carraspeó incómodamente. Señora Lidia, con todo respeto, a veces las personas de cierta edad se vuelven un poco ilusas sobre sus posibilidades futuras. El silencio que siguió fue tenso. Luciana le lanzó una mirada de advertencia a Lorenzo, claramente sintiendo que había cruzado una línea. Ilusas, repetí lentamente. Lo que Lorenzo quiere decir, intervino Luciana rápidamente, es que tal vez sería más práctico asegurar tu estabilidad actual en lugar de arriesgarte en nuevos proyectos. Como el proyecto de financiar su boda. Eso es diferente. Eso es familia. Luciana, tú sabes que me inscribí en clases de pintura. ¿Pintura? ¿Para qué? Porque quiero aprender a pintar. Mamá, eso es lindo, pero ¿no crees que sería mejor invertir en cosas más serias? Más serias que mi propia felicidad. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Señora Lidia, creo que está perdiendo de vista el panorama general. Su felicidad está conectada con la felicidad de su familia. Si Luciana es feliz, usted será feliz. Y si yo soy infeliz, Luciana será infeliz. Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? No tenían respuesta para esa pregunta. Se quedaron otra hora, refinando argumentos, presentando nuevas versiones de la misma propuesta básica. Mi dinero a cambio de su felicidad. Pero por cada argumento que presentaban, yo tenía una pregunta que no sabían cómo responder. Cuando finalmente se fueron, Luciana se detuvo en la puerta. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué necesitas escuchar para ayudarnos? Quiero que hagan su boda sin mi dinero. Quiero que me llamen para preguntarme cómo estoy, no para pedirme algo. Quiero que se interesen en mis sueños, tanto como esperan que yo me interese en los suyos. ¿Y si no podemos hacer eso? Entonces tendrán que decidir qué es más importante, mi dinero o mi presencia en sus vidas. Después de que se fueron, me senté en mi jardín con una taza de té. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, y por primera vez en años, me tomé el tiempo de contemplarlas. Mi teléfono estaba silencioso, mi casa estaba en paz, y mi mente estaba clara.
Había pasado 40 años siendo la madre que todos necesitaban que fuera. Tal vez era tiempo de descubrir quién era yo cuando nadie necesitaba nada de mí. La semana siguiente transcurrió en una calma que había aprendido a valorar. No hubo llamadas urgentes, no hubo visitas inesperadas, no hubo crisis familiares que resolver. Por primera vez en décadas, mi calendario se llenó de actividades que había elegido yo misma. Mi primera clase de pintura, una cita con el médico que había postergado y una llamada con Antonia para confirmar mi participación en el retiro de bienestar. El miércoles por la tarde, mientras practicaba las técnicas de pintura que había aprendido, sonó el timbre. Era Gustavo, pero su apariencia me alarmó inmediatamente. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y esa expresión de desesperación que no había visto desde sus días universitarios cuando reprobó un semestre. «Mamá, necesito hablar contigo urgentemente». Lo invité a pasar y le serví un café, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. «Gustavo, ¿qué está pasando?» «Es Luciana. Está mal, mamá. Muy mal». «¿Qué quieres decir con mal?» «No ha salido de su apartamento en 3 días. Lorenzo me llamó preocupado porque canceló todas las citas con los proveedores de la boda. Dice que ya no puede más, que sin tu ayuda no tiene sentido seguir adelante». Me quedé en silencio, procesando la información. «Y ayer», continuó Gustavo, me llamó llorando, diciendo que había arruinado todo, que había perdido a su madre por ser codiciosa». «Codiciosa». Sus palabras, no las mías. «Mamá, creo que realmente está entendiendo lo que ha estado haciendo todos estos años». Bebí mi café lentamente, observando a mi hijo. «¿Y tú, Gustavo? ¿Tú también estás entendiendo?» Se quedó callado por un momento largo. «He estado pensando mucho desde que cancelaste las tarjetas. Al principio estaba molesto, pero después me di cuenta de algo». «¿Qué?» «Que no recordaba la última vez que te había visitado solo para verte. Siempre había una razón práctica, siempre necesitaba algo». Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo se supone que un hijo de 35 años no se haya dado cuenta de eso? Porque yo nunca se lo señalé. Porque normalicé esa dinámica durante años. Mamá, puedes perdonarnos. Gustavo, esto no se trata de perdón. Se trata de cambio. ¿Qué tipo de cambio? El tipo de cambio que significa que me llames para preguntarme cómo estoy, no para resolver tus problemas. Que me invites a almorzar porque quieres pasar tiempo conmigo, no porque necesitas hablar de tus dificultades económicas. Gustavo asintió lentamente. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con Luciana? ¿Qué sugieres tú? No lo sé. Por eso vine aquí. Siempre has sabido cómo arreglar las cosas cuando alguno de nosotros está mal. Gustavo, ¿no ves que esa expectativa es parte del problema? Lo vi procesar mis palabras, y por primera vez en años, vi a mi hijo realmente pensando en lugar de simplemente reaccionando. Tienes razón, dijo finalmente. Hemos dependido tanto de ti para resolver nuestros problemas emocionales que nunca aprendimos a manejarlos nosotros mismos. Exacto. Pero mamá, tengo miedo de que Luciana haga algo drástico. Lorenzo dice que está hablando de cancelar completamente la boda. Y eso sería tan terrible. ¿Qué quieres decir? Si ella cancela una boda porque no puede pagarla con mi dinero, tal vez no debería casarse en primer lugar. Gustavo se quedó pensativo. Nunca lo había visto de esa manera. Gustavo, ¿tú crees que Lorenzo ama a tu hermana? Yo, supongo que sí. ¿Supones? Es que, últimamente he notado que él habla mucho sobre los contactos de nuestra familia, sobre las oportunidades que representa casarse con Luciana. ¿Qué tipo de oportunidades? Oportunidades de inversión, de financiamiento para sus proyectos. Dice que Luciana tiene una madre con recursos, que entiende la importancia de apoyar a la familia. Sentí una oleada de claridad. Gustavo, ¿crees que Lorenzo planea casarse con Luciana o con mi dinero? Mi hijo se quedó callado por un momento muy largo. Creo que nunca me había hecho esa pregunta. Tal vez es tiempo de que ambos se la hagan. Esa noche, después de que Gustavo se fuera con mucho en qué pensar, recibí una llamada inesperada. Era Lorenzo,
y su voz tenía una desesperación que no había escuchado antes. Señora Lidia, necesito que venga a hablar con Luciana. Está inconsolable. ¿Dónde está? En su apartamento. No quiere salir, no quiere comer. Dice que ha perdido a su madre y que nada vale la pena sin eso. Lorenzo, ¿has considerado la posibilidad de hacer una boda más simple? ¿Más simple? Señora Lidia, usted no entiende. Nosotros tenemos una imagen que mantener. La gente espera cierto nivel de nosotros. ¿Qué gente? Mis colegas, mis clientes, nuestros amigos. Una boda modesta enviaría el mensaje equivocado sobre nuestro futuro financiero. ¿Y cuál es su futuro financiero real, Lorenzo? Hubo un silencio incómodo. Estamos en una etapa de construcción. Las inversiones toman tiempo en dar frutos. ¿Qué inversiones? Tengo varios proyectos en desarrollo. Lorenzo, tienes deudas. Otro silencio. Señora Lidia, todos los empresarios exitosos utilizan apalancamiento. ¿Cuántas deudas? Eso es irrelevante para la conversación actual. Al contrario, es muy relevante. ¿Planeas usar el dinero de la boda para pagar tus deudas? Por supuesto que no. Bueno, tal vez una pequeña parte para consolidar algunas obligaciones, pero eso es normal en cualquier plan financiero sólido. Colgué el teléfono. 20 minutos después, estaba tocando la puerta del apartamento de Luciana. Lorenzo me abrió, visiblemente nervioso. Gracias por venir, señora Lidia. Está en el dormitorio. Encontré a mi hija acurrucada en su cama, rodeada de pañuelos usados y folletos de boda arrugados. Cuando me vio, comenzó a llorar nuevamente. Mamá, lo siento tanto. He sido tan egoísta, tan ciega. Me senté en el borde de su cama y le acaricié el cabello como cuando era niña. Luciana, dime qué has entendido. Que he tratado a mi propia madre como un cajero automático. Que he confundido tu amor con tu dinero. Que he estado tan enfocada en lo que quería que nunca pregunté lo que tú necesitabas. ¿Y qué más? Que Lorenzo. Se detuvo, mirando hacia la puerta del dormitorio. ¿Qué pasa con Lorenzo? Creo que él me propuso matrimonio después de averiguar sobre tu situación económica. ¿Cómo lo sabes? Porque encontré mensajes en su teléfono. Mensajes con un amigo donde hablaba sobre pescar en agua rica, sobre casarse con alguien que tuviera una madre generosa, punto. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Mamá, creo que me enamoré de alguien que se enamoró de tu dinero. La abracé mientras lloraba, sintiendo como décadas de patrones tóxicos finalmente llegaban a la superficie. ¿Qué voy a hacer, mamá? ¿Qué quieres hacer? Quiero cancelar esta boda. Quiero terminar con Lorenzo. Y quiero aprender a ser tu hija de verdad, no tu cliente financiera. ¿Estás segura? Completamente segura. Pasamos las siguientes 2 horas hablando como no habíamos hablado en años. Sin agendas ocultas, sin solicitudes encubiertas, solo una madre y una hija reconectando como seres humanos. Cuando salí de su apartamento esa noche, Lorenzo me siguió hasta el ascensor. Señora Lidia, ¿qué le dijo a Luciana? Está hablando de cancelar todo. Le dije la verdad. ¿Qué verdad? Que el amor verdadero no viene con lista de precios. Las puertas del ascensor se cerraron antes de que pudiera responder. Los días que siguieron a esa conversación con Luciana fueron como observar el amanecer después de una tormenta larga. Mi hija canceló la boda, terminó su relación con Lorenzo, y por primera vez en años, comenzamos a construir una relación basada en algo más profundo que transacciones financieras. El viernes por la mañana, mientras regaba mis plantas, Luciana llegó sin avisar. Pero esta vez traía café para las 2 y una bolsa de croissants de mi panadería favorita. Buenos días, mamá. ¿Te parece si desayunamos juntas? Me parece perfecto. Nos sentamos en mi terraza, y por primera vez en años, no había agenda oculta en su visita. Simplemente quería pasar tiempo conmigo. Mamá, ayer fui a ver a un terapeuta, me dijo mientras untaba mermelada en su croissant. ¿Cómo te sentiste? Confundida, pero también aliviada. Me hizo preguntas que nunca me había hecho.
¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuando fue la última vez que hice algo por ti sin esperar nada a cambio? No pude responder, mamá. Literalmente no pude recordar ni un solo ejemplo. Bebí mi café en silencio, dejándola procesar sus propias revelaciones. También me preguntó qué sabía sobre tus sueños, tus miedos, tus planes para el futuro. Y me di cuenta de que no sé nada sobre ti como persona. Solo te conozco como mi madre, como alguien que resuelve problemas y da dinero. ¿Y cómo te hace sentir eso? Avergonzada, triste, pero también esperanzada, porque ahora que lo sé, puedo cambiarlo. Pasamos la mañana conversando sobre cosas que nunca habíamos explorado. Mis clases de pintura, mis planes de viajar con Antonia, los libros que estaba leyendo, las películas que quería ver. Luciana escuchaba con una atención genuina que no había visto en años. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué permitiste que te tratáramos así durante tanto tiempo? La pregunta me tomó por sorpresa por su honestidad directa. Porque confundí el amor con la complacencia. Porque pensé que si dejaba de resolver sus problemas, ustedes dejarían de necesitarme. Y tenía miedo de no ser necesaria. ¿Y ahora? Ahora prefiero ser querida por quien soy, no por lo que puedo dar. Luciana se quedó pensativa. Lorenzo me contactó ayer. Quería reconciliarse. Punto. ¿Y qué le dijiste? Le pregunté si me habría propuesto matrimonio si yo fuera huérfana y sin recursos. Se molestó mucho por la pregunta, lo cual me dio la respuesta que necesitaba. ¿Cómo te sientes al respecto? Dolida, pero no devastada como pensé que estaría. Creo que parte de mí ya sabía que algo estaba mal. Solo que no quería admitirlo porque eso significaría admitir que había estado viviendo una mentira. Esa tarde, después de que Luciana se fuera, recibí una llamada de Gustavo. Mamá, ¿tienes tiempo para que vaya a verte? Siempre tengo tiempo para ti, hijo. Aunque no necesite dinero. Su pregunta me hizo sonreír. Especialmente si no necesitas dinero. Llegó una hora después con una expresión que no había visto en años. Tranquila pero determinada. Mamá, he estado reflexionando mucho desde nuestra última conversación. Y he tomado algunas decisiones. Te escucho. Primero, quiero pedirte perdón. No por errores específicos, sino por el patrón general de nuestra relación durante los últimos 15 años. Gustavo. Déjame terminar, por favor. Segundo, quiero devolverte el dinero que me has prestado a lo largo de los años. Hice una lista, y aunque probablemente me olvide de algunas cosas, quiero empezar a saldar esa deuda. Hijo, eso no es necesario. Sí es necesario. Para mí es necesario. Porque quiero que nuestra relación se base en amor mutuo, no en obligaciones financieras no reconocidas. Sacó un sobre de su bolsillo. Aquí hay $5,000. Es lo que puedo devolverte ahora sin comprometer mis responsabilidades actuales. El resto te lo pagaré en cuotas mensuales. Gustavo, yo nunca esperé que me devolvieran ese dinero. Lo sé. Y ese era parte del problema. Nos acostumbramos a tomar sin dar nada a cambio. Y tercero, quiero conocerte. No como mi madre que resuelve problemas, sino como Lidia Saucedo, la persona. ¿Te gustaría que almorcemos una vez por semana? Solo para conversar, para ponerme al día con tu vida. Sentí una emoción que no había experimentado en años, la alegría pura de ser vista como un ser humano completo por mis propios hijos. Me encantaría, hijo. El sábado por la mañana, mientras me preparaba para mi clase de pintura, sonó el teléfono. Era Lorenzo, y su voz tenía una desesperación que bordeaba la hostilidad. Señora Lidia, necesito hablar con usted. Luciana está cometiendo un error enorme al cancelar nuestra boda. Lorenzo, esa es una decisión de ella. Una decisión influenciada por usted. Usted la manipuló para que terminara conmigo. No necesité manipular a nadie. Solo tuve que dejar de financiar sus ilusiones. ¿Sabe qué? Usted es una mujer amargada que no puede soportar la felicidad de su propia hija. Lorenzo, ¿cuánto dinero me debías si te hubieras casado con Luciana? El silencio fue revelador.
Pensabas usar el dinero de la boda para pagar tus deudas. Eso es irrelevante. ¿Cuánto debes, Lorenzo? Eso no es asunto suyo. Se convirtió en mi asunto cuando decidiste que mi dinero era la solución a tus problemas. Usted arruinó mi vida, gritó antes de colgar. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por mi hija, que había estado a punto de casarse con alguien que la veía como un medio para un fin. Alivio porque había encontrado la fuerza para protegerla, incluso cuando eso significaba ser vista como la villana. Esa noche, mientras cenaba sola pero en paz, reflexioné sobre los cambios de las últimas semanas. Había perdido un yerno que nunca había sido sincero, pero había recuperado a mis hijos de verdad. Había perdido el papel de financiadora familiar, pero había recuperado mi identidad como persona independiente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luciana. Mamá, mañana quiero llevarte a almorzar para celebrar tu cumpleaños número 69. Mi invitación, mi regalo para ti. Solo quiero pasar tiempo contigo. Era la primera vez en años que uno de mis hijos me ofrecía pagar algo para mí, sin agenda oculta, sin favores esperados a cambio. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Me encantaría, hija. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre mi jardín. Pero adentro, todo era calidez y paz. Por primera vez en décadas, me sentía completamente en casa en mi propia vida. 6 meses después, mi vida había tomado una forma que no había imaginado posible. Estaba sentada en mi estudio, rodeada de lienzos con mis primeras pinturas, esperando a que llegara Hilda para nuestro té semanal, cuando sonó el teléfono. «Señora Saucedo», habla Elena Martínez del Centro Cultural. Quería informarle que su pintura, Renacer a los 69 minutos, ha sido seleccionada para la exposición de artistas locales el próximo mes. Colgué el teléfono con una sonrisa que no podía contener. Mi primera pintura en una exposición. A los 69 años, estaba experimentando logros que eran completamente míos. El timbre sonó y era Hilda, como siempre, puntual y con una bolsa de galletas caseras. «Te ves radiante, querida. Buenas noticias». Le conté sobre la exposición mientras preparábamos el té. Hilda había sido testigo de toda mi transformación, desde aquella primera conversación sobre la lista de regalos hasta este momento de triunfo personal. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de tu historia?», me dijo mientras servía las galletas. «¿Qué?». «Que no te vengaste. Tuviste el poder de castigar a tus hijos económicamente, de cortarles completamente el apoyo, pero elegiste algo más difícil: enseñarles». Tenía razón. Los meses siguientes a mi decisión no habían sido fáciles. Luciana había pasado por una depresión profunda después de terminar con Lorenzo, cuestionando cada decisión que había tomado en los últimos años. Gustavo había luchado con sentimientos de culpa tan intensos que había empezado terapia para procesar décadas de dinámicas familiares disfuncionales. Pero poco a poco, habíamos construido algo nuevo. Luciana ahora trabajaba como consultora independiente, había alquilado un apartamento modesto que podía pagar con su propio salario, y había empezado a salir con un maestro de escuela que la valoraba por su inteligencia y humor, no por sus conexiones familiares. Lo más importante, me llamaba 2 veces por semana solo para preguntar cómo estaba, y había desarrollado un interés genuino en mis clases de pintura. Gustavo había establecido un plan de pagos para devolverme el dinero que le había prestado a lo largo de los años, pero más significativo era que ahora llegaba a mi casa con proyectos compartidos. Había empezado a ayudarme con mi jardín los sábados por la mañana, y habíamos comenzado a leer el mismo libro cada mes para discutirlo durante nuestros almuerzos semanales. «Hilda», le dije mientras removía mi té, «¿alguna vez te arrepientes de haber puesto límites con tus hijos?». «Al principio sí. Pero cuando me visitaron el mes pasado desde Australia, por primera vez en años sentí que realmente querían estar conmigo, no que se sentían obligados a visitarme». Esa tarde, después de que Hilda se fuera, decidí caminar por el parque que estaba cerca de mi casa. Era algo que había empezado a hacer regularmente desde que comencé a valorar mi propio tiempo. Mientras caminaba por el sendero sombreado, recordé la conversación que había tenido con Antonia la semana anterior. El retiro de bienestar había sido transformador. Por primera vez en décadas, había pasado una semana completa sin preocuparme por las necesidades de otras personas. Había meditado, había caminado por las montañas, había conocido a mujeres de mi edad que habían pasado por transformaciones similares. Una de ellas, Carmen,
Había dejado de financiar los negocios fallidos de su hijo a los 70 años y había usado sus ahorros para abrir una pequeña librería que siempre había soñado. Lo que más me sorprendió, me había dicho Carmen durante una de nuestras caminatas matutinas, fue descubrir que tenía una personalidad propia debajo de 40 años de ser la madre de alguien, punto. Mientras regresaba a casa al atardecer, vi un auto familiar estacionado frente a mi puerta. Era Luciana, pero esta vez no había llegado con crisis o emergencias. Estaba sentada en los escalones de mi entrada, leyendo un libro. Hola, mamá. Esperaba que llegaras pronto. Todo bien, hija. Todo perfecto. Solo quería pasar tiempo contigo. Traje vino y queso. Pensé que podríamos cenar juntas en tu terraza. Mientras preparábamos la mesa fuera, Luciana me contó sobre su nuevo trabajo, sobre el hombre con el que estaba saliendo. Se llama Miguel, mamá, y cuando le conté sobre lo que pasó con Lorenzo, me dijo que cualquier hombre que no pueda valorar a una mujer sin su dinero no merece a ninguna mujer, y sobre un curso de cerámica que había empezado. Mamá, me dijo mientras brindábamos con nuestras copas de vino, hay algo que quiero decirte. Te escucho. Miguel me preguntó si podía conocerte la próxima semana. No porque necesite algo de ti, sino porque dice que cualquier mujer que haya criado a alguien como yo debe ser extraordinaria. Sentí una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Alguien quería conocerme por mi valor como persona, no como proveedora de recursos. Me encantaría conocerlo, hija. Y mamá, hay algo más. He estado ahorrando dinero durante estos meses, y quiero regalarte algo para tu cumpleaños número 70 el próximo año. ¿Qué tienes en mente? Un viaje. A donde tú quieras ir. Mi regalo para ti, sin condiciones, sin favores esperados. Solo porque te amo y porque quiero que vivas todos los sueños que postergaste por nosotros. Las lágrimas llegaron sin avisar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que no tenía palabras para describirla. Esa noche, después de que Luciana se fuera, me quedé en mi terraza mirando las estrellas. En mi mesa había 3 cosas que simbolizaban mi nueva vida: un boceto para mi próxima pintura, un folleto de un curso de idiomas que quería tomar, y una foto de mi última videollamada con Antonia, quien ahora era mi compañera de aventuras y confidenta. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gustavo. Mamá, el próximo sábado quiero llevarte a ver una exposición de arte. Miguel me contó que Luciana te está presentando a sus amigos como mi madre, la artista. Quiero presumirte también. Sonreí en la oscuridad. Después de 69 años, finalmente había aprendido la diferencia entre ser necesitada y ser amada. Entre ser útil y ser valorada. Entre dar desde el vacío y dar desde la abundancia. Había perdido un yerno manipulador, pero había ganado una hija auténtica. Había perdido el papel de cajero automático familiar, pero había ganado mi identidad como mujer completa. Había perdido la falsa seguridad de ser indispensable, pero había ganado la verdadera paz de ser respetada. Al levantarme para entrar a casa, miré hacia mi jardín. Las rosas que había plantado después de la muerte de mi esposo estaban floreciendo magníficamente bajo la luz de la luna. Esta vez, no las estaba cuidando para que otros las disfrutaran. Las estaba cuidando porque me traían alegría a mí. Cerré la puerta de mi casa con la misma tranquilidad con la que había cerrado ese capítulo de mi vida donde mi valor se medía en dólares y mi amor se confundía con mi disponibilidad económica. Por primera vez en décadas, me acosté sabiendo que al día siguiente me despertaría no para resolver los problemas de otros, sino para vivir mi propia vida. Y esa vida, finalmente, era completamente mía.